ídolo de los cómics. Recordaremos a Pedro como un ídolo de las historietas, hoy conocidas como cómics. Siendo una figura tan famosa, era imposible que nuestro ídolo inmortal no incursionara también en el mundo de las historietas. Una de ellas fue la llamada La vida y los amores de Pedro Infante. Otra fue la de El Jorobado, historia basada en el Museo de Cera, película en la que Pedro Infante no alcanzó a realizar. Una de las historietas más destacables fue La vida de Pedro Infante, un gran proyecto de Editorial Proyección, misma que se publicó durante la década de los 80 y hasta inicios de los 90, con casi 400 números que llegó a ser semanal y que se vendieron sin problemas. La historieta se lanzó en mayo de 1984 como un proyecto de Manuel Gamiño en el guión y Felipe Hernández Arcos en los dibujos. Gamiño escribió los primeros 20 números, sentando las bases para el resto de las historias. Al principio, para poder venderlas, la historieta regalaba alguna otra, como Sensacional de Vaqueros, Yo Acuso, Sensacional de Terror, para después incluir en ellas publicidad pagada, como por ejemplo Café Legal y otros más. En los primeros 20 números aparece Pedro como el narrador de su propia historia, demostrando que desde niño siempre tuvo el objetivo de sacar a su madre de la pobreza. En las historietas, Pedro es descrito como un niño sonriente que tiene claro que quiere ser cantante, mostrando como cualidades su labia y su carisma, mismos que lo sacan de los apuros en los que él se metía. En ellas se mencionaba que cuando Pedro se ponía nervioso, se le enredaba la lengua. Las historietas reflejaban el modo de hablar de Pedro, y frases como apá, madrecita, eres bien águila, achirrión, hijos, azotó la res, te crees muy salsa, para que no andes de sabroso, Catrincito, señora encopetada, pelangoche, manito, alomero macho, entre otras más. Historietas llenas de enredos y malos entendidos, y fue José Herrera el argumentista encargado desde el número 25 hasta el final de la serie. En las historietas de Pedro, los villanos eran los ricos del pueblo y posteriormente eran los ricos de la ciudad. En una escena de la historieta, Pedro adolescente se reta a golpes con un rival por el amor de Lupita. Cada historieta terminaba con un final que enganchaba al lector dejándolo con las ganas de leer la continuación, recurso utilizado en más de 300 números. En ellos pudimos ver los inicios de Pedro como repartidor, peluquero, carpintero, boxeador y de cómo aprendió a cantar y obviamente su gusto por volar. Cuando desaparece Editorial Proyecciones, Egea comenzó a editar la historieta, pero al cambiar al portadista y reducir el tamaño de la publicación, le fue restando espectacularidad a los hermosos dibujos anteriores. Algunos creen que debería volver la historieta de Pedro Infante. Si usted cuenta entre sus recuerdos con historietas de Pedro Infante, quizá tenga entre sus manos un artículo de colección. El Rincón de las Historias.